Buenas noches, compañeros, tutora, tutor. Bueno, la presentación que vamos a hacer a continuación va a ser respecto a la pandemia y sus impactos en la salud. Estoy acompañado del compañero José Rivera y mi persona que es Giovanni Prada. Buenas noches, compañeros, tutor. Un cordial saludo a usted también, compañero, en este momento. Bueno, en este momento vamos a exponer lo que es un poco de la investigación que hemos realizado, y para eso hemos hecho este póster que un poco nos resume lo que es parte de nuestro trabajo. Donde encontramos en el póster, que es un póster realizado en Canva y es de tipo científico. Entonces encontramos la introducción, que nos habla del COVID-19. Se ha robado toda la expectación en un año en el que ha marcado las acciones icónicas en la protección de la vida, en la recuperación y desfallecimiento de diferentes sectores económicos, tanto en Colombia como en el resto del mundo, en el cual reina la innovación electrónica. Como ya todos sabemos, la situación sanitaria que vive nuestro país y todo el mundo debido a la pandemia, pues entonces ahora es donde ha salido muy a flote el trabajo virtual, el estudio virtual, y se han puesto muchos retos para la gente y para toda la población mundial de cómo enfrentarnos a situaciones donde es difícil tener un contacto físico. Las preguntas, las preguntas que, o sea, la pregunta es problema que nosotros nos planteamos para el desarrollo de este trabajo, sería qué tan eficaz es el autocuidado en la sociedad colombiana. Y la segunda es, el COVID-19 se puede detonar como una lección para una mayor inversión directa en el cuidado y protección del sector salud. Como todos sabemos, pues nuestro sistema de salud es un poco frágil, y más aún cuando se presentan situaciones así que lo llevan al borde del colapso. Entonces, es algo que nos ha llevado a plantearnos de por qué el sistema de salud, lo uno es tan frágil, lo otro ha sido tan vulnerado por la clase política del país o por los mismos entes de cada departamento en cuanto al sector salud. Ha ayudado digámoslo así, a desangrar el sistema, y hoy en día está bastante frágil. El objetivo que nos planteamos es observar cómo la pandemia ha afectado el sector salud, tanto a nivel nacional como mundial, afianzándonos en la clasificación de referentes bibliográficos con el uso de gestores de referencia que nos ayudan a filtrar información de bases de datos. Pues en esto el objetivo primordial fue encontrar cómo saber clasificar información de una base de datos, puede ser X, Y base de datos que nos encontremos, tener esas herramientas de cómo clasificar qué información queremos, información vemos que nos sirve y cuál no. Entonces podemos usar estas herramientas que nos ofrece la web para poder tenerla clasificada en un solo lugar. Y lo otro es afianzando en la clasificación de gestores, que es lo que se llaman las herramientas, y que nos ayudaron a recopilarla en un solo puesto, donde tenemos tanto su referencia bibliográfica como podemos acceder al libro. El problema es el COVID-19 ha provocado una revolución de nuestros hábitos cotidianos. Es por ello que se afecta a todos los sectores, tanto políticos, sociales, culturales y económicos. Ya también nos hemos dado cuenta que la economía se ha afectado mucho, todos los sectores culturales, porque se ha prohibido tanto el turismo, las costumbres de la gente, lo que fueron las ferias, fiestas, todo eso que se veía por estos tiempos que hoy en día no se puede realizar. Hábitos cotidianos de uno salir sin restricción ninguna, a lo que hoy tenemos, que son muchas restricciones.
Listo, bueno, la introducción, bueno, ya como el compañero nos estaba comentando, pues la introducción va a ser sobre el COVID-19, que se está robando toda expectación en un año que va a ser diferente para todas las personas. Entonces, pues esta investigación va a estar relacionada a esta emergencia sanitaria que se está desarrollando tanto en el país como internacionalmente. Es un enemigo que posiblemente no va a ser visto a simple anomalía, entonces vamos a ver cómo vamos a detectarlos. El planteamiento del problema. Pues, planteamos el problema basados en dos preguntas. ¿Qué tan eficaz es el sector salud en la sociedad colombiana? Entonces, en la eficiencia que tiene el sector salud en Colombia es preocupante porque tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas en que no contenemos las herramientas necesarias para cubrir esta emergencia, como diferentes enfermedades. Y la segunda pregunta es, ¿el COVID-19 se puede detonar como una lección para una mayor inversión directa en el cuidado y protección del sector salud? Pues bueno, se puede decir que es una lección directa que pues debemos tener conciencia tanto nosotros como las personas encargadas de esta dirección de desembolsar el dinero a las entidades de salud, pues puede ser que es un poco preocupante, pero estamos reaccionando muy bien gracias al profesionalismo de los doctores, de las enfermeras, de todo el campo de salud. Entonces, se puede decir que estamos planteando el problema gracias a esta emergencia sanitaria que está afectando tanto en el mundo, pero principalmente en Colombia. Bueno, el Astra es el resumen de nuestro proyecto, de nuestro trabajo, que nos habla sobre el COVID-19, la afectación que ha hecho en el sector salud de nuestro país y, por qué no decir, directamente en cada uno de nuestros departamentos que vivimos. El COVID-19 ha sido, digamos, la noticia del momento, la noticia del año. Hemos visto situaciones en otros países bastante difíciles donde han llegado a tener que decidir o cuál persona muere o cuál persona puede acceder a una UCI, a una sala de unidad de cuidados intensivos y cuáles no, debido a que llega tanto el desbordamiento del sistema de salud que no hay cama para tanta gente. Eso más que todo fue lo que nos llevó a realizar este trabajo. Y lo que hemos dicho anteriormente es buscar la manera, o sea, de cómo, no tanto buscar la manera, sino de ver los problemas que ha hecho que el sector salud se encuentre en situación difícil, aunque así sea el sector salud más robustecido que haya. Creo que con estos tipos de pandemias ninguno va a soportar un problema tan grande, pues va a llegar el tope que se va a desbordar. Pero sí hemos visto que de pronto tienen más capacidad de recibir gente, de atender gente, que la que de pronto nosotros tenemos. Nosotros, pues, gracias a Dios que pues nuestra población en el momento todavía no es una población tan de avanzada edad o tan mayor. Entonces, pues en eso se ha visto parte de mitigación del problema, porque como todos sabemos, la pandemia afecta mucho a la población adulta que tiene enfermedades de base. Entonces, por ejemplo, los países europeos que son ya poblaciones viejas, pues es donde se ha visto bastante afectados y que les ha tocado decisiones bastante radicales. Listo. Los objetivos de la investigación. Bueno, partamos como el general, que es observar cómo la pandemia ha afectado al sector salud, tanto a nivel nacional como mundial, afianzándonos en la clasificación de referencias bibliográficas con el uso de gestores de referencia que nos ayudan a filtrar información de base de datos. Bueno, revisando este tema, esta problemática de la emergencia sanitaria en Colombia, tanto en todo el mundo, nos apoyamos de la universidad que nos están dando unos gestores de referencia.
en los que en esta investigación en específico utilizamos Mendeley. Igualmente hay diferentes gestores como Redford, Zotero, entre otros. Este gestor nos está ayudando principalmente en la recopilación de la información, en la que podemos utilizar archivos científicos anteriores que nos pueden aportar una información que nos puede como relacionar cómo se comprende o cómo se comporta una pandemia en todo el mundo. De igual manera, estamos filtrando la información en base de datos con el uso de nuestro gestor de referencia escogido, que como decimos es Mendeley. Utilizamos este gestor por la calidad de como mismo, de que está utilizando bien la herramienta. Utilizamos los artículos, los capta de igual manera de originalidad, sin ningún problema de captación, y eso nos ha ayudado en desarrollar fácilmente la investigación. Entonces estamos recopilando la información de la pandemia, de cómo afecta a nuestro sistema de salud y poder tener un punto de comparación con respecto a otros países que han sido fuertemente afectados. Principalmente en América Latina se está afectando mucho en Brasil, en Perú y se puede decir que hasta en Colombia, pero principalmente en Brasil se ha desbordado este contagio masivo. La entrega de una información seleccionada y clasificada sobre los efectos de la pandemia en el sector salud. Entonces, basándonos en los artículos científicos anteriormente publicados, podemos ya recrear o construir una nueva plataforma de proyección de esta pandemia a nivel de 6 a un año. Entonces, podemos captar toda la información que tenemos y los que nos están brindando el Ministerio de Salud de Colombia, podemos relacionar fácilmente y dar una pronta respuesta. Bueno, nuestro marco teórico. Bueno, nuestro marco teórico se fue en 20 investigaciones ya realizadas. Pues son investigaciones realizadas recientemente, porque como sabemos esto no es algo que sea de tiempo atrás y es algo que ha sido nuevo para todos, debido a que, pues, dice la historia, hace 100 años se presentó otra pandemia y desde ese entonces no había vuelto a haber una, y entonces pues todos los que habemos en este momento, pues esto es nuevo para nosotros. Muy rara la persona que puede decir que... Entonces el COVID-19, que es una enfermedad que empezó a afectar al mundo desde el 7 de diciembre, en la ciudad de Wuhan, que se presentó el primer caso, que fue en China, donde extrañamente empezaron a presentarse pacientes con una rara enfermedad que era como un resfriado común, con afectación severa del sistema respiratorio, la cual causaba la muerte de los pacientes que padecían enfermedades de base, que era lo que decíamos anteriormente, que tanto afectaba a personas ya de edad avanzada como a personas que tienen enfermedades de base. Los síntomas y signos más relevantes son fiebre, tos, diarrea, mialgias, fatiga y diarrea, aunque un 10% de los casos puede causar sin fiebre y alteración del olfato y el gusto. Estos dos síntomas se ha agregado recientemente. La mayoría de las personas tienen enfermedad leve o no complicada, el 81%, mientras otros 19% pueden desarrollar un cuadro severo conformado por neumonía, síndrome de dificultad respiratoria y choque cardiogénico. El 14% de manoterapia y el 5% amerita tratamiento en la unidad de cuidados intensivos o infecciones con otros virus como los de la influencia, según Beltrán 2020. Nuestro marco teórico, como lo decíamos antes, 20 estudios recientes que se realizaron acerca del COVID-19, que fueron los estudios que nosotros filtramos y clasificamos a través de la herramienta Mendeley. Listo. La metodología preliminar. La metodología que se utilizó para alcanzar nuestros objetivos será la utilización de gestores de referencia para recopilar la información necesaria. Este gestor de referencia que estamos utilizando es el que anteriormente nombramos, que es Mendeley. Realizamos la obtención total de nuestra información. Se ejercerá un reconteo con los puntos sustanciales de nuestra bibliografía para así detectar nuestra información potencial. Una información potencial que hemos obtenido es la que anteriormente el compañero estaba leyendo, que
Hablaba Beltrán de los posibles síntomas y el porcentaje que tenemos para poseerlos y qué tan grave podemos poseerlos. Basándonos en la información recolectada, seleccionada y filtrada, realizamos una evaluación a fecha actual y de los meses que han estado con la emergencia sanitaria para una comparación con países de igual o cercana a la población actual y de las potencias del mundo. Entonces, tenemos esta información que principalmente recogemos del Ministerio de Salud en Colombia, que nos brinda la cantidad de casos positivos, los casos activos, los casos recuperados y los casos que han fallecido. Podemos como concluir qué tan potencial ha sido esta emergencia acá en Colombia, pero también la podemos comparar con las potencias del mundo, principalmente en Rusia, en Estados Unidos, en China y en la Europa antigua, que es España, Italia, Portugal, Inglaterra, que son las más afectadas. Entonces, deduciendo toda esta información, se ha obtenido que se aplicarán acciones de enfermedad respecto a nuestro objetivo principal. Bueno, realizando el tipo de investigación general va a ser cualitativa, que vamos a obtener las cualidades de la enfermedad y cómo estamos reaccionando hacia ella. Los materiales y métodos que vamos a utilizar son las bases de datos de información de investigaciones ya realizadas, como la de los artículos científicos que hemos recolectado gracias a los gestores de referencia, nuestra población y muestra, que va a ser principalmente Colombia, y adicionalmente se le van a agregar las de las principales potencias del mundo y las que tengan relación la cantidad de población actualmente, que estamos relacionados sobre los 50 millones de personas. Ya obteniendo esta información, que va a ser cualitativa, podemos realizar un análisis estadístico de cómo estamos en Colombia y qué tan bien o mal puede proyectarse a un tiempo a corto plazo, que puede ser de 6 meses. Listo. Nuestro presupuesto. El presupuesto de esta investigación está elaborado frente a 10 tablas. La principal tabla, que está al lado izquierdo, es el presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación, en la que vamos a agregar el personal, el equipo, los software, materiales, salidas de campo, material bibliográfico, publicaciones y patentes, servicios técnicos y viajes. En la tabla 2 vamos a describir los gastos de personal, en el que principalmente va a ser un investigador que va a ser un estudiante o licenciado en esta sección. La tabla 3 vamos a describir los equipos que se planearán adquirir, que va a ser un computador en el que el equipo más necesario e importante del proyecto es el que nos ayuda a manejar la información. La tabla 4 es la descripción y cuantificación de los equipos de uso propio, en el que va a ser el computador y el router. La tabla 5 está describiendo el software que se planea adquirir, que va a ser el software Office, y nuestra justificación principal es que es ideal para el desarrollo del proyecto. La tabla 6 estamos describiendo y justificando los viajes, en el que van a ser 5. Normalmente van a ser a las ciudades que están mayormente afectadas, en el que puede ser tanto en la costa como va a ser en el lado occidente y oriente. La tabla 7 estamos haciendo la valoración de salidas de campo, en el que va a ser visitas a centros médicos, ya que va a ser nuestra principal foco de contagio o recolección de personas con esta enfermedad. La tabla 8 va a ser los materiales y suministros, en el que principalmente va a ser de papelería, como lo son los esferos, papel, marcadores, fotocopias e impresiones. La tabla 9, que va a ser la bibliografía, va a ser basada en los gestores de referencia que vamos a filtrar la misma. La tabla 10, por último, va a ser los servicios técnicos, en el que va a ser el mantenimiento de computación e instalación del Wi-Fi para tener una eficiencia en nuestra investigación. Nuestro cronograma. Nuestro cronograma está basado principalmente en hacerlo en 20 días, aproximadamente 20 y 30 días. Lo principal que vamos a realizar está ejecutado en 3 secciones. La primera, que va a ser la búsqueda de gestores de referencia que se adapten a la investigación. Enseguida vamos a realizar la definición del proyecto y la tercera, el diseño del proyecto. La primera de la búsqueda de gestores de referencia se va a hacer la selección y utilización del gestor de referencia, contextualizar la investigación referente a los artículos realizados por gestores de referencias,
que nos va a costar un total de 2,5 días. En nuestra segunda sección, de la que es la definición del proyecto, vamos a definir los objetivos de la investigación, el alcance del proyecto, nuestro presupuesto, la conciliación del contrato, que va a ser programado entre el personal que va a hacer la investigación. El diseño del proyecto va a estar constituido por la definición de las herramientas tecnológicas que hace la aplicación. De igual manera, vamos a tener la idea de investigación a cabo de este mismo programa, en el que vamos a definir las herramientas directas e indirectas. Vamos a también hacer la comparación de la información entre Colombia y las potencias mundiales, en el cual este diseño del proyecto nos costará un total de días de 10 días y un tercio del mismo. Entonces,